hablemos de la educación en República Dominicana. ¿Por qué hemos caído tanto si Danilo Medina desde que llega en el 2012 pone el 4%? El Producto Interno Bruto es 70 y pico de mil millones de dólares. Vamos a redondearlos en 70. 70, el 1% son 700 millones de dólares. Por 4 estaríamos hablando de 2.8 billones de dólares, es decir, 140 mil millones de pesos. Ese monto creció de un 1 y pico que había en el 2012 a un 4%. Sin embargo, los niveles educativos han decaído en este gobierno y hemos visto la propaganda del departamento o la secretaría o el Ministerio de Educación o todas las partes y subinstituciones que ellos tienen, publicidad en todas partes, miles de millones de pesos gastados en publicidad, lo cual no sirve a los maestros, que solamente sirve para propaganda política de los ministros y de la presidencia. La educación habla por sí sola y luego de generaciones, no de un día para otro. Lo que quiero aclararle con esto es cómo fue que pasó esto y cuáles son los intereses. Leonel Fernández, cuando se pide el 4%, dice que no, que lo que hay que administrar mejor lo que hay. Él, en este punto, sí estuvo correcto. Cuando se mete mucho dinero en una institución, no crece la productividad, sino que se reduce debido a que la corrupción entonces anida sus focos y planta sus uñas en esa institución, como pasó con educación. Señores, 140 mil millones de pesos, estamos hablando fácilmente de un 15 a un 16% del presupuesto nacional. ¿Entienden lo que le digo? Entonces, con todos estos fondos, lo que hemos visto, mucha publicidad de la educación, pero cuando vemos el programa Quisqueya Aprende, que ya no hay cero analfabetización, personas que no saben leer, que fueron pagadas para ir por una política populista de Estado. Esa es la realidad que ha llevado a la República Dominicana a que haya desesperanza. Los recién graduados no tienen empleo y la expectativa de las próximas generaciones es que haya una peor educación para que los trabajos más altos se segreguen más. ¿Por qué pasa esto? Sencillo. Si la crisis aumenta, mientras más profesionales haya, más personas con ciertas capacidades de educación estarán molestas. Las grandes revoluciones siempre las han hecho la clase media. Si yo divido la clase media y la voy reduciendo sistemáticamente sin que ella grite, automáticamente yo creo una polarización, como por ejemplo en los estados como Haití. Unos cuantos grandes millonarios viven en Petionville, aquí y allá, y cuando llegan los fines de semana se van fuera y después todo el mundo en extrema pobreza. Si se fijan, hemos crecido, dije un 7%, creo que es un 7%, creo que es menos, pero este 7% de crecimiento, vamos a decir que sí, ha crecido al mismo tiempo, según estudios internacionales, junto con la desigualdad. Es decir, que la desigualdad, la diferencia entre los pobres y los ricos ha crecido mucho más pobreza, y los muy ricos mucho más ricos. Clase media desplazada a la izquierda y nadie queda disfrutando. Nadie queda con mejor calidad de vida que no sean los grandes potentados, que no son solo algunas de las grandes familias, porque hay otras de las grandes familias que no viven de eso, pero hay unas que sí, pero también se suman a esta familia los grandes políticos que se han hecho pasar por grandes familias, por grandes riquezas, que el más viejo de todos ellos, que son Peralta, Gonzalo, toda esa riqueza vienen del 96, que es cuando Danilo se hace ministro de la presidencia. No olvidemos los escándalos del PM, de Sunland, que habría que discutir otros intereses más. ¿Cuál es el problema? Sencillo. Si yo empiezo a gastar, ¿qué es lo que se empieza a gastar en infraestructura? Si hubiera habido un deseo de desarrollo del dominicano, de su calidad de vida y de su evolución, automáticamente yo mejoro los salarios de los empleos, precapacito más de los profesores, subo los sueldos a los profesores, le preparo capacitaciones mucho más avanzadas, depuro y mejoro la calidad de vida de ellos, porque hay muchísimos planteles que lo que le falta es profesores. Subo mejor la calidad, que haya papel higiénico, que haya comida, que haya buena tiza, que la comida no sea tan mala clase como se le da a algunas personas, para que puedan procesar mejor, porque lo que yo quiero es calidad de ciudadano y hay bastantes plantas. No, vamos a hacer construcción. ¿Dónde es que hay más lavado de dinero? ¿Y dónde hay, porque son los negocios con terceros? ¿Y dónde es que hay más dinero colocado siempre, que es de corrupción? En la construcción. Por eso, si ustedes se fijan, el lavado de activos en República Dominicana no toca el sector construcción casi nunca, porque la construcción muchas se hacen con funcionarios que aprendieron eso del Estado y el Estado crea toda esa infraestructura que ellos aprenden, que cuando hay infraestructura alguien te lo compra, no importa cómo te lo compra, tú resuelves. Con el Estado no se puede hacer así, se hace con la contrata. Dame un por ciento de la contrata, perfecto. Pero hay muchísimos planteles ahora nuevos que solamente son cemento, que no están terminados y ya se pagaron por completo, y hay adendas, y no está casi nada terminado, con adendas, algunas con adenda más del 30%, que no se puede. Pero
vamos a decir que todo esto está bien. ¿Qué ocurre? Cuando el sistema colapse y haya que mantener todos esos planteles sin educación y con mala educación o con muy mala educación, automáticamente va a tener que privatizarse. ¿Y quiénes son los que están detrás de todo esto? ¿Quiénes impulsan el 4% que todos creímos que iba a ser muy bueno? Son ciertas de las grandes familias que tenían intereses de esa privatización. Lo que pasa es que ellos no trabajan rápido, es al paso. Si se fijan, las grandes plantas, la energía y todo eso está suplido por las mismas grandes familias. Esas grandes familias que son amigas del poder. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Dónde terminaron siendo empleados las personas que encabezaban el 4%? Ayudando a las grandes familias y trabajando en el Estado. Ese fue un contubernio para a la larga privatizar la educación y la misma polarización de la educación, o dar por quebrado el sector educación y desmantelarlo así para lograr entonces que solamente manden las cabezas. Una oclocracia podía discutirse, como alguien me planteó, pero yo diría más bien que el populismo está transformándose en una dictadura y se está preparando, faltándole a la capacidad y disminuyendo la capacidad de los dominicanos y incluso haciendo que muchos de ellos tengan que emigrar, porque un 50% de los graduados normalmente no consiguen empleo y por lo tanto terminan muchos yéndose del país. Este tinglado de operaciones solo le dio comida a la corrupción y en un futuro probablemente a las grandes familias. El pobre sigue sin educación, con peor calidad de vida, almuerzos deplorables y ningún deseo el país de superación que no sea el de consolidar una dictadura o partidaria o personal. Eso lo veremos en las próximas elecciones de 2020. Por eso quiero que ustedes entiendan lo que está pasando. Gobierno Limpio es un movimiento político de concientización, porque si no sabemos a dónde vamos, ya llegamos. Y si ya llegamos, estamos mal. Y si estamos mal, se van a aprovechar de nosotros. Porque todo el mundo que tiene el poder en la práctica actual, no estoy diciendo ni antes ni después, porque ha habido personas buenas y hay personas buenas, pero la mayoría, cuando te ve mal, termina de joderte. Piensa en tu futuro, piensa en tu país, piensa en un cambio que lleve a un desarrollo sostenido y sobre todo, piensa en tus hijos. Gobierno Limpio.